Bueno, buenos días a todos y todas. Es cierto que es un honor para mí presentar, pero lo hago porque está ronca y si no, también podría haber tenido el honor ella, ¿eh? Pero en fin, vamos a solucionar estos temas. Bueno, es un honor presentar a Gabriel Rebollo, entre otras cosas por su personalidad como restaurador. Ahora leeré lo que dice aquí exactamente, que no sé si lo tenéis en algún sitio también, no me acuerdo cómo va. Pero es un honor sobre todo por la amistad, por los recuerdos, por los momentos que hemos vivido juntos. Cuando con alguien te paseas por las cubiertas de la mezquita, pues ya es para toda la vida el amor, ¿no? Porque es que hay sitios donde dices, yo estuve aquí, ¿y con quién estuve aquí? Y claro, es algo maravilloso, fue maravilloso. Bien, él es arquitecto desde el 72. Error mío, perdón. Conservador de la mezquita. Desde el 80 más o menos. Iba a decir mezquita, y no digamos más, ya protestarán los de allá abajo, de Córdoba. No sé si Gabriel, porque él forma parte en el mundo de la restauración y de la arquitectura se le conoce como los Gabrieles, a él y a Ruiz Cabrero, que es raro, ¿no? Que hay un equipo, uno de Madrid, otro de Córdoba, y que los dos se llaman Gabriel, pero bueno. Uno de estos días viene a hablar mañana, no, hoy, claro, todos hablamos hoy, un señor que también tiene otro, no voy a decir dónde, ni qué señor, pero al otro le dicen lo mismo que él, pero el malo, porque él es el bueno. En este caso los dos son buenos, ¿sí o no? Vale. O sea que es un equipo de Gabrieles, pero extraordinario. Tiene además, es profesor, ha sido profesor, dice usted que se ha jubilado hace una semana. Hace una semana. De la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Tiene varios premios, el premio Ciudades del Patrimonio de la Humanidad, del año 2009, junto con Gabriel, los dos Gabrieles juntos, y el otro premio, que no sé si es tuyo solo también de los dos, ese no es con Gabriel, que es el premio Félix Hernández, que es un gran restaurador histórico, y bueno, ese nombre tiene el premio, también lo tiene él. Bueno, yo creo que lo que nos va a explicar es muy apasionante, es una restauración, porque vas a hablar de la mezquita, supongo. Es una restauración, es un monumento impresionante, son unos arquitectos muy buenos, es una actuación extraordinaria y no sé, somos más madrugadores los mayorcitos que los jovencitos, ¿eh? Lo digo porque estoy viendo el panorama. Y es una pena que los más jovencitos, si no han venido, no estén aquí, porque yo creo que lo que va a presentar él es lo necesario, yo creo, en este mundo de la restauración para poder seguir restaurando nosotros, aprendiendo de lo que hacen los veteranos y maravillosos arquitectos como Gabriel. Venga, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Lo primero que quería deciros es que estoy feliz de estar en Barcelona. Bueno, antes una pregunta, ¿se me oye bien todas esas cosas? Sí, ¿no? Bien. Que estoy feliz de estar en Barcelona. Barcelona para mí es una ciudad queridísima y además para mí y yo creo que para toda mi generación Barcelona ha sido fundamental en nuestra formación como arquitecto. Quiero dar las gracias al Colegio de Arquitectos de Cataluña, a Mireia, a Antoni, por haberme invitado a compartir con vosotros una serie de pensamientos y de reflexiones sobre la conservación y la transformación de los monumentos. Bien, hace ya, estoy haciendo cuentas, 37 años que Gabriel Ruiz Cabrero y yo estamos trabajando en la conservación de la mezquita, te voy a corregir, mezquita catedral, de la mezquita catedral de Córdoba. En un primer momento con Rafael Moneo y últimamente se ha incorporado al equipo Sebastián Herrero, que es un arquitecto joven, un arquitecto magnífico y un arquitecto que acaba de presentar una tesis sobre un tema apasionante que es la restauración de la mezquita, no es exactamente ese el nombre, pero la restauración de la mezquita de Córdoba en el siglo XX,
con lo cual empieza un poquito antes en Velázquez Bosco y termina en nosotros. Bien, yo he pensado que más que 37 años son muchos años, más que contaros una restauración concreta o todas las restauraciones, que sería una cosa pesadísima, he pensado que puede ser de más utilidad que os cuente, que reflexionemos juntos sobre lo que la Mezquita Catedral de Córdoba nos ha enseñado durante estos años. Yo creo que los edificios son muy charlatanes. La Mezquita de Córdoba no os podéis imaginar lo charlatana que es y la cantidad de cosas que cuenta. Lo importante es saber escucharla. Y de eso es de lo que yo quiero fundamentalmente hablar. Bien, este es un aviso que me da un poco vergüenza decirlo porque lo digo siempre, es una especie de aviso ese que nadie, no hay nada que me molestaría más que pensarais que criterios que hemos seguido en nuestra intervención, que incluso el modo de entender el edificio que tienen una pretensión de ley general. Nosotros creemos que casi, diciéndolo un poco en broma, que casi la única ley general que existe es que no hay reglas generales, que el edificio es el que lleva la voz cantante, que en ese diálogo que es toda intervención sobre un edificio, el edificio es el protagonista y que por tanto casi no hay reglas generales. De todas maneras, no hay cosa que también me gustaría insistir, es que aunque no haya reglas generales, sí hay un larguísimo, apasionado y apasionante debate de casi 2 siglos sobre cómo intervenir, cómo conservar los monumentos. Y yo creo que no hace falta que hable, que empieza en Violet, en Ruskin, que va a terminar, vamos, ya os conocéis todos, Boito, Giovannoni, hasta pasando pues por don Leopoldo Torres Balbás, por Martorell y terminando pues en Marconi, en Antoni. Yo creo que no podemos ni por soberbia ni por ignorancia ser ajenos a ese debate. Yo creo que muchas veces, este es un paréntesis que no pensaba decir, pero ya puesto lo digo, que muchas de las restauraciones que nos disgustan, que no nos parecen interesantes, yo creo que son causadas por 2 problemas que acabo de decirlos los 2. Un primero es estar al margen de ese debate, un cierto adanismo del que interviene en las restauraciones. Se plantea con esta especie de excusa de que el monumento es el que manda, todas estas cosas con un cierto adanismo. Yo creo que eso es muy peligroso. Y el otro tema es no un conocimiento profundo del edificio, con lo cual vosotros habréis notado que muchísimas de las restauraciones se parecen muchísimo unas a otras, porque están más inspiradas unas en otras que en una reflexión sobre el edificio. Bien, ¿qué es lo que he pensado hacer? Pues lo que he pensado hacer ha sido yo pienso, y yo estoy seguro que en eso estamos de acuerdo, vosotros estamos de acuerdo todos, que a mí entender el edificio como casi siempre como una larga historia en la que las personas que lo han vivido y que lo han amado, los que lo han construido, los que lo han conservado, los que lo han transformado, son los protagonistas de esa historia. Y el edificio es el escenario de esa historia, pero también no solo el escenario, sino que es el verdadero protagonista de esa historia. Pues en esa larga historia, ¿qué es lo que yo he querido hacer hoy? Y estoy un poco preocupado de si voy a ser capaz de hacerlo. Pues como tengo muy poco tiempo y tengo 1200 años, en ese recorrido he hecho eso que hacemos muchas veces cuando vamos a un museo y tenemos muy poco tiempo de verlo, que elegimos ver algunas obras de ese museo y sabemos que nos estamos saltando obras interesantísimas. Entonces yo he elegido muy pocas, algunas intervenciones, y las intervenciones que no he elegido no son porque no me parezcan interesantísimas, sino pues porque no podía elegirlas todas, es simplemente por eso. Y probablemente me he equivocado, ahora pienso, debía de haber hablado de esta y no hablar de aquella y tal, pero he tenido que elegir algunas. Y todas las que he elegido tienen un punto en común. Son transformaciones y son conservaciones, por algo que yo creo que también compartimos,
la transformación y la conservación de un monumento no son dos conceptos opuestos, son dos conceptos complementarios. Toda conservación implica una transformación. Todo lo que queremos conservar, por lo menos todo lo que queremos conservar vivo, necesita transformarse. Por tanto, voy a hablar de una serie de intervenciones en las que se da esa dualidad de transformación-conservación. Bueno, mi mujer me dijo ayer, estás siempre con los preámbulos y nunca empieza a dar la conferencia. Bueno, pues eso me pasa y os pido perdón. Ella casi siempre en lo que me insulta lleva razón. Bien, pues. Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de un edificio extraordinariamente complejo, como es la Mezquita Catedral de Córdoba. No puedo ir comentando las fotos porque si no, no llegamos nunca al final. Pero esta foto yo creo que es muy interesante porque se entiende, las cubiertas del edificio transparentan muchísimo la historia del edificio. Y vemos que no es un edificio, que es un edificio en el que se le nota muy bien eso que yo repito y me pongo pesadísimo, de que está construido en 1200 años. Aunque no voy a poder hacerlo nada más que muy de pasada, es muy difícil hablar de la Mezquita Catedral de Córdoba sin hablar de la mezquita fundacional. Y entonces, muy de pasada, este plano, que es un plano levantado por nosotros y que forma parte de una serie de levantamientos. Yo creo que es de los edificios que tiene más levantamientos interesantes a lo largo de más de 250 años. En este edificio, en esta planta, también se intuye toda esa complejidad de la que estábamos hablando. Bueno, pues al hablar de las mezquitas, lo primero que quería deciros es que muchas veces cuando visitamos el edificio entendemos las mezquitas o la mezquita como una especie de elemento claramente unitario. No es nada cierto. La Mezquita de Córdoba, primero, la mezquita, me refiero, antes de ser catedral, se construyó durante más de 200 años. Y yo creo que es un tema verdaderamente apasionante. La Mezquita de Córdoba tiene un problema, tiene una virtud gigantesca, que es una ocasión magnífica para hablar de miles de cosas. Y yo creo que una de las cosas que nos interesa hablar, que podemos hablar, es de este crecimiento de la mezquita. La mezquita, esta primera foto que estoy poniendo, es de la mezquita de Ramán I, de la mezquita que llamamos fundacional. Bueno, pues esta primera mezquita se va a ir extendiendo, va a ir manteniendo la trama, los elementos, con las piezas con las que está construida, va a ir manteniendo incluso el ritmo, y a pesar de eso se va a ir transformando. Si hiciésemos una visita juntos a la mezquita, iréis viendo como el edificio, que parece que solamente ha hecho crecer, va transformando su espacialidad. En esta mezquita de Abderramán I encontramos, ¿qué es esta mezquita de Abderramán I? Bueno, pues esta mezquita de Abderramán I yo creo que es el último edificio romano de Europa. Esto suena un poco raro, porque uno siempre está acostumbrado que los libros de historia del arte islámico empiezan en la Mezquita de Córdoba. Entonces uno dice, se han debido de equivocar, o se ha confundido Gabriel Rebollo o se ha confundido el que ha hecho el libro. Pues yo creo que es un edificio que pertenece todavía a la tradición mediterránea, a esa tradición mediterránea que, como diría Henri Pirén, en ese momento, en el siglo VIII, todavía no se ha roto. El Mediterráneo sigue teniendo unidad, está a punto de romperse. Pertenece a una tradición que comparte Siria, Constantinopla, Italia y España, ¿no? Y por tanto, ese debate un poco infantil que habréis oído muchas veces, ¿se trata de un edificio cordobés o se trata de un edificio sirio? Yo creo que está fuera de lugar, porque yo creo que pertenece a esa tradición común, ¿no? De hecho, otro tema que es apasionante es como en la mezquita de Abderramán I
al paso que voy, no llego ni a Abderramán II, quiero decir que estoy un poco preocupado. ¿Cómo? Utilizando toda una serie de elementos, de piezas, de ideas que vienen de arquitectura anteriores, surge una arquitectura nueva. Va a utilizar el tema de la basílica paleocristiana, que estamos viendo en esa foto. Está utilizando el tema de una basílica paleocristiana que no se llama basílica paleocristiana, pero que tiene todas esas características, que es la mezquita de Damasco. Va a utilizar sistemas constructivos que aparecen en los acueductos. Incluso, como estáis viendo en la foto de la derecha, va a reutilizar viejas piezas de edificios antiguos. Bueno, pues con toda esta reutilización de ideas, incluso de piezas, surge una arquitectura completamente nueva. Bueno, estas fotos que estáis viendo son también de la mezquita de Abderramán I. Me salto la mezquita de Abderramán II, que no debía de hacerlo, y paso a la mezquita de Al-Hakam II. Al-Hakam II, extendiendo la trama, la cuadrícula de esa mezquita de Abderramán I, utilizando el mismo sistema constructivo, utilizando los mismos elementos, va a llevar la mezquita a un punto de clasicismo, yo creo que verdaderamente hermosísimo. Este plano que tengo aquí, que Alfonso seguramente conoce muy bien, es un plano de Chueca, según me contó a mí Rafael Manzano, es una idea de Chueca dibujada por Rafael Manzano, y es dibujar la mezquita de Al-Hakam como si no estuviese rodeada del resto de las mezquitas. Pero lo que quiero deciros es que Al-Hakam va a extender esa trama, pero esa monotonía que hubiera tenido esa trama extendida, la creación de las bóvedas, de los lucernarios que van a articular el espacio, que van a crear otro tema que se incrusta dentro del tema ese monorrítmico de la mezquita primitiva, yo creo que transforman esencialmente la espacialidad del edificio. Esta es la mezquita de Al-Hakam II. No voy a hablar de las bóvedas, no voy a hablar de estas bóvedas que son los 4 lucernarios que tiene, de estas bóvedas que angustiosamente llevamos siglos buscándole padres, no sabemos si encontrarle unos padres armenios, bizantinos, españoles. Probablemente nos estamos equivocando, porque probablemente tenga más de un padre, pero algún día, ahora mismo estamos metidos en una investigación bastante rigurosa, con una participación de muchísimas personas de campos muy distintos, y en la investigación de estas bóvedas, y no me voy a parar más. Y por fin Almanzor, que vuelve a trabajar con los mismos elementos, va a crear en esa mezquita algo completamente nuevo. Ese clasicismo, ese orden, que tenía la mezquita de Al-Hakam II, empieza a desaparecer. Almanzor va a hacer crecer hacia el este la primera mezquita, la mezquita de Al-Hakam II. La direccionalidad clarísima que tenían las primeras mezquitas empieza a desdibujarse. Una segunda dirección, la direccionalidad era una direccionalidad norte-sur, una dirección este-oeste empieza a marcarse. Rafael Moneo lo cuenta muy bien, con la creación de una especie de bóvedas virtuales que aparecen en el sentido este-oeste, y el edificio empieza a tener ese aire ilimitado, menos direccional que tenía el edificio anterior. Yo creo que de este momento, de esta mezquita de Al-Hakam, surge esa visión casi tópica de bosque infinito de columnas que muchas veces hablamos cuando queremos definir la mezquita de Córdoba. Bien, voy a dar un salto grande. En 1236, Fernando III conquista Córdoba, y el mismo día de la conquista, que es el día de San Pedro, se celebra en la mezquita la primera misa. Los primeros años
de esa, en la primera misa, en una mezquita ya no mezquita, una mezquita ya convertida en catedral, ya convertida en iglesia cristiana. Los primeros años, los primeros siglos, los 2,5 primeros siglos, el edificio casi no se transforma. El edificio no se transforma. A los cristianos no les repugna el rezar en una vieja mezquita convertida en iglesia. Es más, no es una excepcionalidad de Córdoba. Casi todas las mezquitas tuvieron una primera etapa de su vida que con casi sin transformaciones físicas se utilizan como... Hay un ruidito que no debe de ser mío, ¿no? No. Es normal dentro de la anormalidad. Ah, que está bien todo. Sí. Vale. Bien, estaba diciendo que casi no hay transformaciones físicas. Hay una transformación que es más importante y que no tiene repercusiones físicas. Se cambia la dirección de la oración. Los musulmanes rezaban en Córdoba mirando casi al sur, es decir, rezaban muy heterodoxamente, porque el verdadero, digamos, la ortodoxia islámica lo que obliga es a rezar mirando a la Meca. Sobre este tema hay un estudio muy interesante de Alfonso Jiménez, y los musulmanes rezaban mirando al sur. Bueno, pues los cristianos giran el sentido de la oración y empiezan a rezar al este, con lo cual paradójicamente empiezan a rezar casi más mirando a la Meca que lo que estaban rezando los musulmanes en época musulmana. Pues bueno, me voy a saltar esos siglos, porque como os he dicho, en este paseo por el museo voy dando saltos. Y voy a llegar a 1523. En 1523, voy a poner, a ver, bueno, la estoy viendo aquí. En 1523, el obispo Manrique llega a Córdoba, viene recién llegado de Flandes y se encuentra con una catedral que yo creo que le incomoda, que no la entiende bien. Una catedral tan distinta a todas las catedrales que él, de Europa, que él conocía. ¿Y qué es lo que hace el obispo, y sobre todo más que el obispo, Hernán Ruiz I? Esa pareja para mí muchísimo más importante, Hernán Ruiz I, que el obispo Manrique, pero bueno, indudablemente los dos son importantes en esta edición. Evidentemente, y perdonadme todas estas simplificaciones, parece que había dos caminos claros. El camino de mantener la catedral casi como estaba, es decir, mantenerla casi como una mezquita con mínimas transformaciones. Probablemente esto era lo que quería la ciudad de Córdoba, probablemente esto era lo que quería el Cabildo. Había otra solución que se estaba dando en toda España, concretamente en Andalucía, en Granada, en Sevilla, en Jaén, en Málaga, que era destruir la vieja mezquita y construir una catedral, o bien como la de Sevilla gótica, o bien como las magníficas catedrales renacentistas de Granada, de Jaén y de Málaga. Pues bien, Hernán Ruiz y el obispo Manrique buscan una tercera vía. Esa es una de las intervenciones de las que yo quería hablar. ¿Cuál es esa tercera vía? Pues esa tercera vía es crear una nueva catedral que incorpore la vieja mezquita. Lo he dicho así, y vosotros cuando habéis visitado Córdoba, siempre la manera de definirla normalmente ha sido decir, construyó una mezquita dentro de una catedral. Yo creo que es más exacto lo que yo he dicho. Lo que hace es hacer una única obra de arquitectura que va a incorporar, voy a poner fotos porque si no, una única obra de arquitectura que va a incorporar a la vieja mezquita. Realmente es una solución difícil, sorprendente y, a mi modo de ver, completamente genial. Es decir, lo que hace Hernán Ruiz es hacer un único edificio. No hace dos edificios que están contiguos, no hace dos edificios que comparten un mismo espacio. Hace un único edificio y él es muy consciente de que está haciendo un único edificio. Desde el punto de vista así de una definición muy funcional, va a crear un espacio grande, que es el crucero, un espacio más alto, más amplio, más luminoso, que va a ser ocupado por la capilla mayor,
y por el coro, y el resto y la mezquita van a hacer el papel que en una catedral convencional hacen las naves laterales, la girola, todo ese tipo de cosas. Esta es una intervención que a mí me gustaría hablar un poquito de ella. Va a ser muy poquito, pero me parece interesantísima esta intervención de Hernán Ruiz. Y me parece interesantísima por dos cosas. Una cosa porque me parece interesantísima, y otra cosa porque creo que quizás sea el edificio. Todos, cuando habéis visitado la mezquita de Córdoba, probablemente el guía, al llegar al crucero, se raja las vestiduras y todo el público grita insultos al bueno de Hernán Ruiz I. Bueno, pues no hacéis bien. Hernán Ruiz I se merece unos aplausos y no unos insultos. Yo creo que cuando uno ve esta intervención, uno podría pensar, dice, bueno, está dentro de esas intervenciones que van a ocurrir, pues, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, en que en los edificios sufren adiciones, ¿no? Reformas, incluso se terminan partes no acabadas, y que normalmente estas intervenciones se hacen en el estilo de la época de esa intervención y no en el estilo, digamos, del edificio original. Existen otro tipo de intervenciones, de las cuales todos conocéis muchas, ¿no? Yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, pues en San Juan de Letrán de Borromini, que me parece una intervención que merece... Bueno, Borromini es que emociona muchísimo, es decir, es una persona que emociona como arquitecto y como persona. O que, no sé, todas estas intervenciones en las que, o la Basílica de Vicenza de Palladio, o la paradigmática intervención de Alberti en San Francisco de Rímini, que va a convertir en el templo malatestiano. ¿No? ¿Qué es lo que hace Alberti? Alberti, primero, toda intervención, y eso está muy claro, responde a una interpretación del edificio y a una valoración del edificio sobre el que interviene. Alberti pertenece a esa primera generación del humanismo y del Renacimiento que tiene un profundo desconocimiento y, sobre todo, minusvaloración, desprecio de la arquitectura gótica. ¿Qué es lo que hace Alberti? Lo conocéis todos muy bien. Pues que aunque utiliza parte de la estructura física de San Francisco de Rímini, superpone una arquitectura completamente nueva, una arquitectura completamente renacentista, que uno, al verla, descubre que está montada sobre un viejo edificio pre-renacentista. Pero Alberti quiere hacer una nueva arquitectura. La vieja arquitectura podemos decir que desaparece. Bien, pues eso no lo hace Hernán Ruiz. Hernán Ruiz, la mezquita no desaparece. No solo no desaparece, sino que yo creo que, primero, que forma parte de ese nuevo edificio, y que incluso se refuerza su posición, su valoración, ¿no? Yo creo, os voy a decir un tema que esta foto me parece interesante decirle. ¿Cuál es el cambio? Bueno, antes quería decir otra cosa. ¿Qué es lo que hace? Digo, por usar una comparación literaria. Los arquitectos normalmente estamos usando continuamente comparaciones. Unas veces comparamos los edificios con seres vivos llenos de enfermedades, otras veces con poesía, otras veces parece que no nos basta hablar de arquitectura. Bueno, pues haciendo una comparación literaria, podríamos decir que Hernán Ruiz hace un nuevo poema que incorpora los versos viejos y que no borra los versos viejos, y que esos nuevos versos que incorpora tienen dos virtudes clarísimas. Por un lado, encajan perfectamente. Hernán Ruiz conoce a la perfección la mezquita sobre la que va a intervenir. Y, por otro lado, cambian el significado, parte del significado del nuevo edificio. Os voy a decir esto que quería comentaros de esta foto. Cuando hablamos de todos estos cambios que ha sufrido el edificio,
habéis visto que la primera parte de lo que está hablando era un edificio que iba creciendo. Abderramán I, Abderramán II crece sobre Abderramán, Almanzor, la catedral cristiana ya nunca más va a crecer. Deja limitados deja fijos sus límites. ¿Qué es lo que yo creo que cambia más profundamente de esa? Y en esto yo creo que Hernán Ruiz, no solo Hernán Ruiz, pero Hernán Ruiz es el que lo dice de una manera más clara. ¿Qué es lo que cambia más profundamente? Yo diría que la luz. Al estudiar este edificio nos damos cuenta que existen dos temas. Esto me sale un poco poético, y con la poesía, cuando no es buena, tiende a la cursilería, que es mi caso normalmente. Este edificio tiene un elemento conservador, una idea conservadora que lo obligan a mantener muchas cosas de su estructura, que yo las definiría como el agua, de un edificio que tiene 23.000 metros cuadrados y que todo el agua tiene que salir fuera. Este edificio no tiene un solo bajante, es decir, todo el agua sale fuera. Por tanto, cualquier intervención que se haga en el edificio tiene que estar pensando siempre en que el agua tiene que seguir saliendo, lo cual eso actúa como un elemento, por decirlo así, conservador. Y ese elemento transformador del que ahora quería hablaros es la luz. Siempre la luz es la que va a cambiar más profundamente de la luz que tenía la mezquita a la luz que va a tener la catedral. Si fuera un funcionalista tremendo, diría que tiene una explicación muy clara. Esa explicación muy clara es que en las iglesias cristianas se lee, y por tanto la luz es un elemento muy importante, y en las mezquitas no se suele leer, sino que se recitan cosas que se saben de memoria. Pero yo creo que es una explicación que se queda corta. Yo creo, ahí estamos viendo la luz de la mezquita en la izquierda y la luz del crucero de la catedral en la derecha. Bien, yo creo que la luz que nos ayuda tanto a entender la arquitectura religiosa, la luz en la arquitectura islámica, la luz en la religión islámica, que claro que es importante, pero la religión islámica tiene un punto de oscuridad, un punto de hermosísima oscuridad, ¿no? El musulmán cree en el fondo que a Dios nunca se le puede conocer del todo. Es una religión hermosamente oscura. Dios es esa cosa tan bonita que todos sabemos, que el Islam, Dios tiene 99 nombres. Siempre estamos pensando que el verdadero nombre de Dios, el que nunca llegaremos a conocer, es el nombre 100. La Iglesia, el cristianismo, es una religión de la luz. Y no voy a insistir sobre esto. Yo creo muchas veces que una historia de la arquitectura cristiana, religiosa cristiana, podría ser una historia de la luz. La luz, en la Iglesia cristiana, la luz que es la revelación, que es la llegada de Cristo. Por tanto, yo creo que esa oscuridad dibujada con muy poca luz, con esos 4 lucernarios de los que hemos hablado antes, y esta especie de explosión de luz que representa la intervención de Hernán Ruiz, es más profunda que simplemente el iluminar para poder leer en la iglesia. La foto de la derecha es una foto, esas dos fotos son la misma foto, una antes de nuestra intervención y otra después de nuestra intervención. Como veis, no viene a cuento ahora contarlo, pero como veis, la foto de arriba se han abierto muchísimas de las ventanas que en el tiempo se habían ido ocultando. Y hemos intentado, abriendo ventanas que estaban tabicadas o tapadas incluso con madera, recuperar ese contraste, esa explosión de luz que tiene el crucero dentro de esa bellísima oscuridad de las naves islámicas. Bueno, aquí estáis viendo dos cosas. Uno, cómo se manifiesta en el exterior, y no voy a hablar, y la foto de la izquierda, aunque es muy chiquita, a mí ya veis que Hernán Ruiz está haciendo una arquitectura en que esos versos viejos y esos versos nuevos se entrecruzan. Yo no sé si lo veis bien porque está muy chiquito, pero veréis cómo se ven los arcos de la mezquita y montados sobre los arcos de la mezquita que Hernán Ruiz podría haber quitado perfectamente. Pero él quiere hacer esa especie de collage de arquitectura, de que
en el contraste de esas dos arquitecturas, el poema brille en toda su esplendor, ¿no? Aquí veis, y ya no voy a entrar más, pero a Hernán Ruiz le gusta jugar con este tema. En la foto de la izquierda veis como ya la superposición de la arcada islámica, con la parte baja de Hernán Ruiz I de un gótico tardío, más la intervención de Hernán Ruiz II, forman una especie de entrecruce de arquitectura. La foto de la derecha, para mí, es interesantísima, pero no vamos a pararnos mucho. Hernán Ruiz hace una cosa verdaderamente brillante. No va a romper la nave central de Abderramán I, Abderramán II, Al-Hakan, que termina en el Mihrab, pero sí la va a cubrir con el crucero, con la bóveda del crucero, con lo cual nos encontramos un espacio, ese espacio que estoy viendo aquí, que realmente pertenece a los dos espacios. Por un lado está, no sé si lo intuí, cubierto por la bóveda del crucero, y por otro lado, si veis, conduce directamente no rompe ese eje islámico fundamental. Bien, vamos a dar un gran salto. El gran salto va a ser a 1815, pero un poquito antes de 1815 os voy a hacer unos pequeños comentarios. Este es un lienzo que está en la catedral, que es un lienzo que es una planta de la catedral como estaba, de la mezquita catedral como estaba en 1741. Y ahora, esto es un acto de patriotismo, que me perdonaréis. Siempre tenemos la sensación de que los españoles llegamos tarde a todas partes, y probablemente sea verdad casi siempre. Pero este grabado que estáis viendo, que también Alfonso conoce muy bien y ha escrito sobre él, es en 1767 la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando manda a 3 arquitectos neoclásicos magníficos, como son Hermosilla, sobre todo Juan Villanueva, y Arnal, a Granada y a Córdoba a dibujar la Alhambra y a dibujar la mezquita catedral. Estos dibujos son dibujos de Villanueva, de ese levantamiento que hace. Digo que aquí, por una vez en la vida, no llegamos tarde. No llegamos tarde porque en 1767 probablemente en Europa todavía no se estaba mirando, yo creo que ni casi ninguna de la arquitectura del pasado, ni siquiera la arquitectura gótica, y muchísimo menos una arquitectura tan exótica como puede ser la arquitectura islámica. Este plano, que también es de Villanueva, de Hermosilla y de Arnal, es un plano que levantan dibujando cómo creen ellos, y aciertan con bastante exactitud que era la mezquita antes de la introducción del crucero de la catedral. Bien, estamos en 1815. Este es otro de los cuadros esos que en este recorrido vamos a hacer. En 1815, la restauración en el sentido moderno de la palabra llega a la mezquita de Córdoba prontísimo. En 1815, el obispo Trevilla, que es un obispo ilustrado y afrancesado, las tropas napoleónicas acaban de abandonar España en ese momento, toma la decisión de desmontar la capilla de San Pedro y otra capilla que están tapando la fachada del Mihrab, y restaurar los mosaicos de esa fachada, y encarga esa restauración al organista de la Catedral de Córdoba, que es Patricio Furriel, que según parece era un malísimo organista, pero yo creo que fue un magnífico restaurador. Y emociona o sorprende que una ciudad tremendamente atrasada, culturalmente en la periferia, provinciana, una ciudad en que los viajeros, cuando describen Córdoba, se quedan impresionados de que es una ciudad casi indolente, triste, casi muerta. Allí surja quizás una de las primeras intervenciones restauradoras en el sentido moderno de la palabra. Esta restauración que hace Patricio Furriel. Que estas dos fotos representan lo mismo, son ese frente
de ese frente del Mirrás o restauración del vestíbulo del Mirrás, por decirlo así. A mí me parece una restauración muy emocionante. A mí me parece una restauración probablemente muy heterodoxa, si se puede decir heterodoxa algo antes de que exista la ortodoxia, pero heterodoxa. No os contaré muchas cosas, porque no tenemos tiempo, pero sí os contaré una cosa que algunos que habéis visitado conmigo la mezquita la hemos comentado. Patricio Furriel hace un guiño, un codazo que es muy emocionante. En las dovelas que estáis viendo, se ven mal ahí, pero en las dovelas del arco de ingreso al Mirrás, él se encuentra muy estropeadas las dovelas laterales, tanto las de la izquierda como las de la derecha. Reproduce con mucha exactitud la alternancia de rojos, oros y negros, pero al hacer el dibujo, no puedo pararme en eso y por eso no he tenido ni siquiera fotos. Al hacer el dibujo no copia el dibujo que encuentra en las dovelas centrales, ni imita ese dibujo, sino que hace un dibujo tardo barroco, un dibujo casi de tapicería barroca. A mí esa heterodoxia, ese guiño que he dicho, esa actitud naif me parece extraordinariamente emocionante. Y esto, como os digo, está hecho en 1815. Estamos en pleno romanticismo. Todos sabemos, ¿no? Cuando hablamos del romanticismo, cuando hablamos de cualquier época, siempre intentamos como buscar lo que podríamos llamar el espíritu de la época. Y a veces al pensar en el espíritu de una época, imaginamos una serie de acuerdos, de puntos en común, de una especie de lugar pacífico de encuentro. Yo creo que no es cierto. Yo creo que el espíritu de una época es un campo de batalla entre ideas que se enfrentan en esa época. Yo casi me atrevería a decir que el espíritu de una época es ese campo de batalla compartido. ¿Por qué os cuento esto? Porque en la final del siglo XVIII y principios del siglo XIX estamos en muchas cosas que conocemos muy bien. Estamos en plena revolución industrial, estamos en la época del avance gigantesco en la ciencia, estamos en la época de las revoluciones que van a llevar a nuevas organizaciones políticas, estamos en la época de la fe en el futuro, pero también, como la otra cara de la misma moneda, estamos en la época de mirar hacia el pasado, estamos en la época ante el vértigo que produce un mundo que se transforma a una velocidad impensable hasta entonces, un mundo que está a punto de desaparecer. También esa época, que es la época de ese mirar al futuro, también es la época de mirar al pasado, de salvar al pasado. Es la época del romanticismo exaltado, individualista, desesperado. Y la restauración, como todos sabéis, es hija de ese romanticismo. Córdoba, la mezquita de Córdoba tiene dos características que coinciden, dos características que la hacen especialmente atractiva para los románticos. Es arquitectura del pasado y es arquitectura exótica, con lo cual no puede haber nada más apasionante para un romántico que encontrar en un propio edificio, un edificio que es del pasado. También son del pasado las iglesias góticas en las que interviene Viollet-le-Duc, pero a Córdoba tenemos ese plus de que además es una arquitectura exótica, una arquitectura de Oriente, esa cosa tan contradictoria de Córdoba y que es una ciudad oriental en el occidente de Europa. Bien. Voy a dar un salto a Ricardo Velázquez Bosco. Esta mañana he descubierto con gran dolor que traía unas fotos primero de la cara de don Ricardo Velázquez Bosco, que me parecía, siempre cuando habla uno de un arquitecto le gusta imaginárselo, ¿no? No era especialmente agraciado, lo único que os puedo deciros, pero el próximamente os traeré la cara. Y de dos obras suyas, o de una obra suya que a mí me parece extraordinariamente interesante, que es el Palacio de Cristal del Retiro, que probablemente todos conocéis. Me parece una obra bellísima. Bueno, pues Velázquez Bosco
nace en 1843. Bueno, no os he dicho una cosa y la voy a decir. En 1815, que es cuando se hace la restauración que hemos visto, es el año que nace Viollet-le-Duc. Es decir, que mi amigo Patricio Furriel le lleva una ventaja, por lo menos en tiempo, a Viollet, ¿no? Bien, pues Velázquez Bosco nace en 1843. En 1863 trabaja como dibujante, no es arquitecto, tiene 20 años, a las órdenes de Mateo Laviña en la restauración de la Catedral de León. Vosotros sabéis que la restauración de la Catedral de León es uno de los temas más apasionantes de la historia de la restauración española. Y está allí, pues prácticamente hasta el año 70 o una cosa así, está 6 o 7 años. En el año 71, en época del don Amadeo de Saboya, por fin España, copiando a lo que estaban haciendo muchísimos países europeos, esto lo conocéis todos y lo voy a pasar muy bien, organiza una expedición a Oriente en la célebre fragata Arapiles. Y esa fragata Arapiles, entre unos que va don Ricardo Velázquez Bosco, que entonces es un hombre muy joven, y va como dibujante. Y esa fragata Arapiles, lo cuento porque es importante para entender a Velázquez Bosco. Esa fragata Arapiles va, por un lado, mandada por el Museo Arqueológico para traerse piezas de Oriente, y por otro lado, Velázquez Bosco va a hacer muchísimos dibujos de edificios islámicos, porque van a ir a Siria, y de dibujos de edificios islámicos y de edificios bizantinos. Cuando Velázquez Bosco, bueno, en 1875, ya mayorcito, decide estudiar arquitectura, luego no, y cuando Velázquez Bosco llega en Córdoba, que llega en 1891, nombrado ya por el Ministerio de Fomento para la restauración de la mezquita catedral, ya tiene una gran trayectoria como arquitecto. Ya ese Palacio de Cristal del Retiro ya lo tiene hecho, el Palacio Velázquez del Retiro, que yo creo que es una pieza también muy, muy interesante, sobre todo con un interior verdaderamente bellísimo, está terminado. En ese momento está haciendo el Ministerio de Fomento, que es el Ministerio de Agricultura, un edificio que está justo al lado de la estación de Atocha. Luego es un arquitecto con una gran trayectoria como arquitecto. Y cuando llega a Córdoba en 1891. Entonces, yo voy a decir una cosa de Velázquez Bosco. Voy muy mal. Sí, ¿no? Bueno, pues entonces voy a decir media cosa de Velázquez Bosco. Bueno, pues entonces voy a decir, Velázquez Bosco es un arquitecto importantísimo en la intervención, es importantísimo en la mezquita catedral de Córdoba. Yo creo que lo que la mezquita catedral de Córdoba es hoy, en gran parte, se debe, en una parte muy importante, se debe a don Ricardo Velázquez Bosco. Yo creo que la mezquita, que después de los arquitectos que hicieron la mezquita, de los arquitectos islámicos, después de los Hernán Ruiz, sin lugar a dudas, Velázquez Bosco es el arquitecto que más huella va a dejar en el edificio. Y entre otras cosas va a dejar huella porque va a intervenir sobre casi todos los elementos del edificio. Aquí estamos viendo su intervención sobre las cubiertas. Aquí estamos viendo su intervención, esto es un dibujo de Velázquez Bosco, como veréis, bueno, ahora lo rojo, lo negro es lo que existía y lo rojo es lo que construye Velázquez Bosco. La restauración de lo que llamamos nosotros la capilla de Villaviciosa, que es el cuarto lucernario de la mezquita de Aljaca. No me salto esto. Estos son dibujos nuestros del levantamiento de esa parte que me pasa. La restauración de las portadas. Es decir, Velázquez Bosco, aquí vemos una restauración de la portada, cómo la encuentra Velázquez Bosco y cómo la deja Velázquez Bosco, que es esa foto de la derecha. Bueno, como no tengo tiempo para hablar de Velázquez Bosco, voy a decir muy pocas cosas. Velázquez Bosco es un arquitecto de transición, un restaurador de transición, podemos decir, entre Viollet y la restauración histórica, que corrige parte de los excesos de esas restauraciones violetianas. Y esa restauración histórica podemos pensar que tiene algo de paso previo a la restauración científica. Velázquez ni es violetiano, ni puede ser violetiano, y probablemente tampoco quiere ser violetiano, por lo menos de una manera radical. ¿Cuáles son los problemas que se encuentra Velázquez
para ser violetiano. El primer problema es que un edificio con tantas capas históricas es imposible hablar de ese edificio que diría Viollet como debía haber sido. No existe ese edificio como debía haber sido. Existen tantas capas históricas que Viollet se hubiera perdido en la mezquita de Córdoba. Ese yo creo que es una de las razones. Por otro lado, hay otra, es decir, no se puede buscar la unidad de estilo porque la mezquita de Córdoba carece de estilo dominante, o lo decimos carece de estilo dominante o tiene tantos estilos. Luego Velázquez no puede ser en ese sentido violetiano. Velázquez tampoco puede ser violetiano por otra razón. Violet normalmente se apoya en lo que podríamos llamar la lógica del estilo. Al terminar un edificio, él conoce, cuando digo Violet digo todos los violetianos. Este edificio carece de lógica del estilo, o es muy difícil encontrar esa lógica del estilo. Y por otra razón menor, los restauradores de edificios góticos, violetianos o posvioletianos, conocen muy bien el arte gótico. Conocen muy bien el arte gótico porque han estudiado muchas catedrales y muchas iglesias góticas de alguna manera similares a las que están interviniendo. Eso no le ocurre a Velázquez. A Velázquez Bosco se encuentra con que este es un edificio único, que casi no tiene paralelos, y que en ese momento la arquitectura hispano-islámica es muy poco conocida y muy poco estudiada. Ante eso, Velázquez tiene que recurrir, digamos, a los estudios históricos y arqueológicos del propio edificio. En ese aspecto yo creo que da un paso probablemente obligado hacia la restauración histórica. Me gusta las restauraciones de Velázquez Bosco, y no voy a entretenerme más. Las restauraciones de Velázquez Bosco son más complicadas, más complejas, más sutiles de lo que pueden parecer a primera vista. Velázquez Bosco nunca intenta recuperar la mezquita primitiva. Velázquez Bosco nunca busca la unidad de estilo. Prueba de que no busca la unidad, el edificio primitivo, es esa foto de la izquierda, que es una de las primeras restauraciones que hace Velázquez Bosco, que es de una pieza tardogótica del edificio. Ese edificio, esa parte, la que nosotros llamamos la nave gótica, la nave de los Reyes Católicos, es una de las primeras intervenciones de Velázquez Bosco en el edificio. Luego es evidente que no hay en él ningún deseo de recuperar las viejas mezquitas. Bien, he dicho tan poco de Velázquez Bosco pero no puedo decir más. Yo creo que Velázquez Bosco actúa en el edificio como él busca una serie de piezas, y esas piezas, esos elementos, sobre eso sí actúa de una manera bastante violetiana, pero utilizando estudios históricos, en ese momento probablemente no con el rigor con que se hacen los estudios históricos y arqueológicos actualmente, pero yo creo que con enorme rigor. Esa foto de la derecha, que es la restauración de la reconstrucción de las cubiertas de la mezquita primitiva, yo creo que está hecha con un enorme rigor. Bueno, pues vamos a abandonar a Velázquez Bosco. Y ahora viene lo peor, que somos nosotros. En ese salto que vamos a dar, el último cuadro de la exposición es hablar de Gabriel Ruiz Cabrero, de Sebastián Herrero y... ¿Qué? No. Mi mujer empieza a pensar que estoy ahogado, pero estoy ahogado mentalmente, pero no físicamente. Luis Cabrero, Sebastián Herrero y yo. ¿Qué es lo que os vamos a contar? Bueno, pues fundamentalmente lo que os vamos a contar es, más que nuestras obras, que ni hay tiempo ni lo tenía yo previsto, es hablaros de nuestras obsesiones, de nuestras preocupaciones, de nuestras rectificaciones, de nuestras ilusiones. Probablemente esto va a salir un relato un poco triste y nostálgico, propio de la historia de 40 años. Bien, como os he dicho, y voy a ir muy deprisa,
Vamos a poner... os voy a decir cosas casi en desorden porque no hay más tiempo que para decir en desorden. La primera es que, como he dicho, la voz cantante en el diálogo ese que es todo intervención en el edificio la lleva el edificio. Luego, lo primero que quería deciros es que lo más importante en nuestro trabajo ha sido intentar conocer el edificio. Y para intentar conocer el edificio, está claro que hemos necesitado y necesitamos y agradecemos y pedimos y estamos entusiasmados con los estudios históricos, arqueológicos, biológicos, geológicos, climáticos, todo ese tipo de estudios que necesitamos y que nos son extraordinariamente útiles. Pero queremos decir que no nos bastan, que creemos que lo más importante es intentar estudiar el edificio como arquitectura, como interiorizar, sintetizar, entender la compleja arquitectura del edificio. Por tanto, que no nos ahoguemos en los datos, que seamos capaces de ver eso, el edificio como arquitectura, el edificio como espacio. Esa frase que todos habéis oído 100 veces, pero que es tan bonita de Fixar, de la arquitectura es un aire humanizado. Bueno, pues los arquitectos restauramos aire. Restauramos fundamentalmente el aire, que son los edificios, el espacio habitado, que son los edificios. Y entender esa arquitectura, entenderla como una obra de arte, como una obra que no hemos dicho que esté un edificio hecho en 1200 años y que hay partes góticas, partes renacentistas, partes barrocas, partes musulmanas, años cristianos, años musulmanos. Bueno, pero no es un museo de la arquitectura, no es un almacén donde se amontonan arquitecturas, es un edificio que tiene una gran unidad, una difícil unidad. Y yo casi diría, una unidad compleja, una unidad como llamaría Venturi, una difícil unidad, pero que tiene unidad. La búsqueda de esa unidad, el entendimiento del edificio como arquitectura, yo creo que ha sido una de nuestras obsesiones. Con esto no estoy diciendo ni mucho menos que no nos interesen todos esos estudios, que no nos interesen y que no los necesitemos y que no los solicitamos angustiosamente, pero que creo que es importante entender el edificio como arquitectura, como aire humanizado. Bien, yo creo que esa es una de las obsesiones que nos ha guiado durante estos años. Bien, bueno, esto ya voy a ir pasando porque 5, ¿no? ¿Me podrías dar 2 minutos más? Bien. Bueno, pues aquí vemos eso que os estoy diciendo de ese edificio, que entender el edificio en toda su complejidad. En un primer plano estamos viendo esa gran plataforma que es la mezquita, por encima estamos viendo el crucero de Hernán Ruiz que sobresale, pero no son dos obras que se pegan, no es un museo de la arquitectura, bien, estamos viendo esta fachada, en la que una fachada, a la izquierda estamos viendo una fachada restaurada por Velázquez Pozco, claramente islámica, a la derecha estamos viendo una fachada del siglo XVIII que ha transformado la fachada primitiva haciendo una fachada barroca. Bien. Estas son esas fotos que siempre se ponen en la restauración, que es un edificio muy viejo y muy estropeado y luego al ladito nuevo, ¿no? Que es como eso antes y después de tomar chocolate Matías López. Bien, voy a ir pasando muy deprisa. Yo quiero decir que, bueno, voy a decir algo que como todos sabéis, decir que aceptamos el edificio tal como ha llegado a nosotros a esta altura de nuestras vidas, pues es tan obvio, lo compartimos todos, que no vale la pena decirlo. Es decir, está claro que nosotros no solo valoramos el edificio, no solo somos conscientes de la importancia que el edificio tiene como documento histórico y que por tanto nuestra restauración en eso debe de ser tremendamente rigurosa, sino que yo diría incluso más, somos conscientes de la belleza que aporta al edificio ser un documento histórico. No solo me hablo de una especie de obligación ética de que tenemos que eso, sino que creemos que es muy importante, digamos, que aporta una gran belleza, una belleza que no me estoy refiriendo a una belleza formal, no una belleza visual, sino una belleza quizás más profunda, ¿no? Cuando uno lee el Génesis
el Éxodo, la Ilíada, el Cantar del Miocid, uno tiene una parte de la belleza es porque están contando una historia que nosotros sentimos como verdadera. Por tanto, no solamente es importante desde el punto de vista riguroso la conservación la valoración del monumento como documento, sino que nosotros creemos que aporta una gran belleza. Yo diría, voy a decir otra cosa, y ya esto lo dejo porque si no, no nos da tiempo. Otro tema que ha sido una obsesión nuestra es pensar, el habitar es la lectura del edificio, la lectura de la arquitectura. Igual que un libro se lee como se lee y la música se oye, la arquitectura se habita, la arquitectura no se ve, ni la arquitectura se fotografía, la arquitectura se habita. El verdadero, solamente la arquitectura se paladea en totalidad habitándola. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que una arquitectura no habitada casi no es arquitectura. Una arquitectura es como una partitura que nadie toca, como una poesía que nadie lee, un poema que nadie lee, que no llega, no es realmente poesía. Por tanto, la vida de los edificios, que los edificios tengan vida, para nosotros ha sido fundamental. Es decir, y eso, vosotros me preguntaréis, ¿y a dónde van estas obviedades? Porque esto estamos todos de acuerdo. Pues deciros que el mantener vivo a los edificios ha sido para nosotros, mantener vivo este edificio ha sido para nosotros una obsesión. Que creemos que lo peor que podíamos haber hecho con este edificio era embalsamarlo. Que nosotros lo que queríamos era mantenerlo vivo. No solo mantenerlo vivo, sino que estuviera cada día más vivo. Y esto no es fácil. Esto no es fácil, porque la vida es difícil. La vida mancha y la vida asusta. Y yo os puedo decir que considerar la vida del edificio día a día, este desafío de considerar la vida del edificio día a día nos produce grandes angustias. Pero quiero decir con esto que mantener vivos los edificios es un objetivo fundamental. Y que si para mantenerlos vivos los edificios tenemos que transformarlos, tenemos que ser extraordinariamente prudentes, pero tenemos que ser capaces de transformarlos. A mí me daría muchísima pena que dentro de 300 años alguien que fuera a ver el edificio supiese de nuestra existencia simplemente porque encontrara restos de resina, de una resina que se usaba en el siglo XXI. Entonces, yo quiero que se note que hemos enriquecido el edificio, y todo esto lo quiero decir con enorme prudencia. Y estas fotos que estoy poniendo de cómo una nueva arquitectura, no las comento y están ahí para que las veáis. La intervención en la torre, de la que tampoco voy a hablar porque no tenemos tiempo. Hay otro tema que para mí es fundamental y me quedan ¿cuántos minutos? 1. Bueno. No, pero yo, bien, voy a decir 2 temas. Un tema que ha sido para nosotros una obsesión, es la importancia del edificio como construcción. No, os prometo que me callo. No, quiero decir, bueno, luego hablaremos de eso. Era entender el edificio, ser fiel a la estructura constructiva del edificio. Eso para nosotros ha sido muy importante y no lo ha sido. Y creo yo que en el momento en que lo hicimos tenía un cierto punto de novedad. Todos sabéis, como diría Vitruvio, las partes de la arquitectura son firmitas, venustias y utilitas. Si somos más modernos, pues diríamos construcción, forma y función, ¿no? Bueno, pues esas 3 cosas no son 3 realidades independientes, son 3 manifestaciones de una única realidad, que es el edificio. Por tanto, nos ha parecido que la construcción, y en eso podríamos hablar, ahora hablaremos un poquito de Velázquez Bosco, de otras intervenciones, que la construcción es muy importante en la definición del edificio. Por tanto, que nosotros debemos de ser extraordinariamente prudentes
en modificar el sistema constructivo del edificio, ser extraordinariamente prudentes en cambiar los materiales con los que intervenimos en el edificio. Y eso nos ha acompañado durante estos años. ¿Por qué? Pues diré la primera razón, porque nos parece que en nuestro edificio ese cambio de los sistemas constructivos puede llevar a un cierto falseamiento. A nosotros nos interesa el edificio también como construcción, como manufactura, como artefacto, y nos parece que eso es parte definitoria del edificio. Y nos parecía que cambiar ese sistema constructivo, cambiar esos materiales de alguna manera, podría ser un falseamiento de la arquitectura del edificio. En segundo lugar, no creemos que sea necesario. Y en tercer lugar, nosotros pensamos que un edificio tiene tal complejidad constructiva que por muy listos que seamos, por muy capaces que seamos de hacer estudios de todo tipo, algo siempre se nos escapa. Y algo siempre, este edificio nos ha enseñado mucho en ese aspecto. Quiero decir, y hay algo que no hemos sido capaces de considerar, cómo los edificios se mueven con respecto a sí mismos, cómo envejecen los distintos materiales que envejecen de maneras distintas, cómo se comportan ante la humedad. Entonces, por eso queremos ser muy, muy prudentes. Usando otra comparación de esas a las que somos tan aficionados los arquitectos, yo pienso que muchas veces los nuevos materiales en los edificios ante los nuevos materiales les ocurre como cuando a alguien le hacen un trasplante y dice, ha rechazado el trasplante. Por los edificios hay veces que rechazan, si no eres muy prudente, rechazan ese trasplante. ¿A qué nos ha llevado esto? Pues nos ha llevado primero a intentar, y en esto vuelvo a insistir, conocer la estructura constructiva del edificio, la estructura constructiva total del edificio, que está claro que está formada por estudios parciales, pero luego ser capaz de integrarla, es decir, realmente cómo está construido este edificio, cuál es el corazón constructivo de este edificio. En eso tenemos una ayuda enorme. El edificio, como he dicho, es muy charlatán. El edificio nos enseña, tenemos un ensayo, el mejor ensayo del mundo, que es un ensayo hecho a escala natural durante 1000 años. Sabemos dónde el edificio ha fracasado y dónde el edificio ha triunfado. Buscamos por qué ha fracasado y por qué ha triunfado. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que también esto nos ha obligado a veces a resucitar. Voy a poner fotos. Bueno, esta foto es magnífica. No viene ahora, pero es tan buena. Cuando hemos estado hablando de las cubiertas, que es una de las intervenciones más importantes que hemos hecho, todos sabéis perfectamente, y esta foto la cuento, todos sabéis perfectamente que la estructura de Abderramán I, esa estructura que va a permanecer a lo largo de los siglos, son unas grandes arcadas que tienen encima de esas grandes arcadas unas grandes canales sobre las que vierten agua las cubiertas, ¿no? Creo que he puesto antes, ahí la estáis viendo en estas fotos y en eso, ¿no? Bueno, pues esos verdaderos acueductos, por eso cuando al principio he hablado de la importancia del sistema constructivo del acueducto, al reutilizarlo los arquitectos de Abderramán I, pues realmente es que son verdaderos acueductos. Y esos verdaderos acueductos, cuando llovía en Córdoba, pues veis que por esas gárgolas vertían todo el agua. Pero bueno, estábamos en la restauración de las cubiertas. Bien. Pues en la restauración de las cubiertas, la utilización de los mismos sistemas constructivos. Todo eso ha sido para nosotros muy importante. Para nosotros ha sido también importante no tener una actitud pasiva. Es decir, aunque lo diga muy deprisa, quiero decirlo. Esa especie de conservación del sistema constructivo no significa la copia del sistema constructivo con los defectos que entraña, sino se trata de un mejoramiento del sistema constructivo sin romper lo que podemos llamar la sintaxis constructiva del edificio. Voy para adelante, sí, ¿no? Bien. Otro tema... No sé si voy para... que voy para atrás, claro, ya notaba yo. ¿No? Y veis, por ejemplo, pues un proyecto nuestro de restauración de la cubierta central de Abderramán I. Bueno, otro tema para nosotros muy importante a veces ha sido resucitar viejas técnicas constructivas. A veces esto cuesta trabajo, ¿no? Ahí en unas bóvedas de cañizo que tuvimos que
que hacer, pues tuvimos que volver a buscar cañas en el río, a estudiar cómo se hacían esas bóvedas de cañizo. En esa cubierta que estáis viendo arriba, pues descubrimos que las cubiertas de la mezquita, las que se conservaban mejor, tenían una alcatifa, una pequeña capita de yeso que protegía la madera, y nos pareció que el propio edificio nos estaba insinuando que era una solución que había tenido buenos resultados, y la hemos seguido utilizando. Luego, ese es para nosotros otro tema. Y el otro tema es también intentar huir de soluciones ortopédicas. Cuando digo intentar y huir, no digo que nunca tengamos que hacerlo. Nos interesa más intentar llevar al edificio a recuperación y que vuelva a andar, aunque cojeando vuelva a andar, a ponerlo en una sillita de ruedas. Es decir, la comparación me ha salido bastante mala, pero me perdonáis, pero es lo que quiero decir. Intentar que el edificio vuelva a trabajar como trabajaba, que si tenía una bóveda, no intentar forrarla con unos hormigones para que la bóveda deje de ser bóveda, sino intentar ver si somos capaces de que la bóveda vuelva a funcionar como bóveda. En fin, no es eso. Y por último voy a hablar del último tema, y ya os prometo que es el último, que es un tema importantísimo. Es un tema que es el monumento y la ciudad, que ha sido un tema obsesivo no para nosotros, sino un tema obsesivo para toda nuestra generación. Es decir, los monumentos no son joyas, no son piezas de orfebrería que podemos trasladar de un museo a otro. Los monumentos están en la ciudad, tienen una relación con la ciudad que es insustituible, son parte de la ciudad. Y yo creo que el considerar esa imbricación del monumento con la ciudad ha sido una obsesión nuestra desde el primer momento. Yo creo que uno de los temas más bonitos, y que todos habréis hecho algunas veces, es rastrear en la historia, probablemente desde Viollet hasta hoy, cómo se plantea esa relación del monumento con la ciudad. Como comprenderéis, no lo voy a hacer, ¿no? Desde Viollet, que rompe, que desliga el monumento de dos cosas, que desliga el monumento, por un lado, de su propia historia, que rompe sus conexiones con su propia historia, y que rompe sus conexiones con su propia ciudad. Hasta, me voy saltando, ya sabéis todo, hasta Giovannoni, que empieza a tener una visión ambientalista, que empieza a considerar las arquitecturas menores como patrimonio, hasta los arquitectos, me estoy saltando todos los que queráis, ¿no? Hasta los arquitectos italianos a los que tanto hemos amado y que yo he conocido a través de Barcelona, ¿no? Roger, Albini, Gardella, con su preocupación por introducir la nueva arquitectura en lugares con persistencias ambientales. Todo ese rastreamiento hasta llegar a Rossi, que como todos sabéis muy bien, ha sido tan importante en el aprendizaje de mi generación, ¿no? En considerar los monumentos como elementos primarios de la ciudad, como elementos primarios de la estructura de la ciudad. Bueno, pues nosotros desde el primer momento pensamos que no solamente podíamos tener una visión ensimismada del monumento, sino que teníamos que tener una visión del monumento y de su entorno, porque la degradación del entorno arrastra al monumento. Esos planos que estáis viendo son unos planos que hicimos en el año 80 y tanto por un trabajo que nos encargó el Ministerio de Cultura, que fue el estudio del entorno, porque éramos conscientes de que el entorno estaba dañando al edificio de una manera gravísima. Y no solamente nos estamos refiriendo a como ambiente físico, en el sentido de que la mala arquitectura que se estaba produciendo alrededor del edificio estaba degradando el edificio, estaba degradando ese diálogo del edificio con su entorno, sino incluso desde otro tema. Y es un tema en el que hemos perdido por goleada, que es el alrededor de la ciudad, la parte de ciudad que rodea la mezquita de Córdoba ha dejado de ser una ciudad. Ahora mismo es una ciudad enferma, es una ciudad en la que lo único que hay son
tiendas de postales, tiendas de bolsos, restaurantes, tal. Ya no es una ciudad donde, cuando yo empecé a trabajar en la mezquita, los niños pasaban por el patio de los Naranjos, caminos del colegio. Ya no hay niños. Las señoras compraban en la frutería. Ya no hay señoras, ya no hay frutería, ya no hay nada más que turistas japoneses. Es una cosa realmente... Yo tengo la sensación de que estoy en Tokio cuando me doy un paseo por la mezquita. Y entonces eso también ha arrastrado la degradación del edificio. Bueno, ¿estás tranquila? Que ya terminó. No, ya, que me perdonéis. Yo quiero deciros dos cosas. Que me perdonéis. Primero, este paseo por el museo a 100 por hora, en el que tengo la sensación de que he olvidado todo lo importante que quería decir y he dicho todo lo no importante. Sí quería deciros nada más que para deciros adiós, que la permanencia de este edificio, de la mezquita, se ha debido fundamentalmente a dos cosas. Primero, al amor que los cordobeses hemos tenido, a la fidelidad que los cordobeses hemos tenido al edificio. Y segunda cosa, a la capacidad de transformación del edificio. O mejor dicho, a la capacidad de los hombres de transformar este edificio. Porque lo han transformado siempre, no intentando meter pequeñas arquitecturas en el edificio, sino intentando pensar siempre el edificio como una totalidad. Saber que cada pincelada que se daba era una pincelada que se daba en un cuadro más grande. Bueno, perdón por el retraso y por todo. Ya está.